Durante este mes estamos compartiendo una serie de temas sobre misiones. Ya comenzamos la semana pasada y creo que todos nosotros como cristianos entendemos perfectamente este concepto de misiones, que sin ser un concepto bíblico propiamente tal, abarca el gran tema de la evangelización a las naciones, el gran mandamiento que el Señor hizo a sus discípulos y por ende también a nosotros, de ir anunciando su santo evangelio. Es probable que el tema misionero no sea de gran énfasis en algunas iglesias, sin embargo es indudable que es algo esencial como encargo, como encomienda de Jesús a sus discípulos. Y como dijo alguien por ahí, Jesús fue el primer misionero. ¿Por qué? Porque Él vino del cielo al mundo, se apostolizó a fin de dar su vida por la humanidad y dar salvación a todo aquel que en Él cree. Una iglesia que ha logrado entender la razón de su existencia será una iglesia involucrada en las misiones. No solo en lo que implica o concierne a la evangelización local como un intento muchas veces de ampliar el número de asistentes a una determinada casa de oración, sino pensando en cómo el mundo puede ser evangelizado, comprometiéndose con aquellos que han salido de sus lugares para extender el reino de Dios en otras latitudes. Hacer misiones es un mandato que trae bendición. Dios constantemente nos enseña a través de la Biblia que desea ser conocido y que nosotros, los seres humanos, podamos establecer una relación con Él. Por tanto, envía a sus discípulos para que a su vez hagan a otros discípulos de Él. Es decir, como una cadena que no debe romperse. Si tan solo comprendiéramos que es un gran privilegio ser parte del plan de salvación de Dios para la humanidad. Hay una frase célebre de Jesús que ha servido de inspiración para los grandes movimientos misioneros. Y me refiero a esa frase que dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Los campos están blancos, están maduros, pero son pocos los que están dispuestos a ir a la cosecha. He titulado esta reflexión "Faltan segadores". Así como en esas faenas del campo o en aquellos otros lugares donde hay trabajos que se están realizando, de pronto cuelga un letrero que dice: faltan obreros, faltan trabajadores. Aquí en este campo que es el mundo, faltan obreros. La tarea es ardua y todo el propósito de poder hablar acerca de estas cosas es que Dios pueda tocar los corazones de cada uno de sus hijos, para que desde su propia realidad, desde su propio lugar donde Dios le puso, desde su propio llamamiento personal, pueda decir también: yo estoy dispuesto a ir a la cosecha. Que Dios hable en este día. La lectura bíblica la tendremos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice de la siguiente manera: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este pasaje es conocido tradicionalmente como la misión de los 70. La misión de los 70 es muy similar a la misión de los 12 discípulos de Jesús, pues ambos grupos fueron enviados por Jesús a proclamar las buenas nuevas. No obstante, los 12 discípulos tenían una relación más íntima con Jesús, pues ellos vivían y viajaban con Jesús, aprendiendo de día y de noche acerca del Maestro. Lo importante es notar cómo Jesús, a modo de examinar su desempeño,
envía primero a 12 a anunciar, a predicar el reino. Después envía a 70 y por último envía a todos sus discípulos a anunciar las buenas noticias de salvación. Quiere decir que de una u otra forma el Señor nos encomendó a nosotros como voceros de su reino. Y en términos bastante prácticos, esta es la razón de ser de la iglesia en este mundo. En cierta ocasión le encargaron a un pintor famoso que pintara el cuadro de una iglesia muriéndose. Todos esperaban que pintara una iglesia pequeña, humilde, con un edificio derruido, poco atractivo. Sin embargo, sorprendentemente el artista pintó un majestuoso edificio con un lujoso púlpito y ostentosas ventanas. Cerca de la puerta había una caja para recibir las ofrendas. Había una que decía misiones, es decir, era la caja destinada a recibir la ofrenda para el campo misionero. La ranura de aquella caja estaba llena de telarañas, señal de que nadie echaba ninguna moneda en ella. Para el artista, una iglesia que no vibraba con las misiones era una iglesia que se estaba muriendo. Ahora quizá usted discrepe con él, pero es como para pensarlo, ¿no? El verso 2 del pasaje que leíamos en San Lucas capítulo 10, encontramos dos apreciaciones con relación al tema misionero. ¿Cuáles son? La primera de ellas tiene que ver con la gran comisión. La palabra que Jesús le dice a estos hombres señala la apreciación que él tenía con respecto a la obra que el Padre le había comisionado a él. Si nos fijamos, podemos notar que Jesús señala que la gran comisión tiene dos caras. Escuche bien. Y Jesús les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. En esta primera parte de este verso se puede ver que la gran comisión tiene estas dos caras, las cuales debemos comprender y visualizar en nuestra mente, en nuestro corazón. La primera cara tiene que ver con el tema de la mies, que es mucha. Y esta es una realidad que nos pone cara a cara con nuestra responsabilidad. Muchos son los hombres y mujeres, muchos son los pueblos, muchas son las multitudes que hoy por hoy viven vidas sin sentido, ahogados en lo material, ahogados en la ignorancia espiritual, en las pequeñeces de cada día. Las estadísticas dicen que en el mundo somos más, aproximadamente casi 8 billones de personas, 8.000 millones de personas, de las cuales se estima que 1 billón conoce a Jesucristo y su obra. Bueno, podemos discrepar en estadística. Después de todo, el que conoce y escudriña el corazón es Jesucristo solamente. Pero sin embargo, algo dicen los frutos, ¿no? De 8 billones, 1 billón solamente conoce a Jesús. Hoy día, al igual que en tiempos de Jesús, muchos que dicen ser cristianos tienen una apreciación completamente diferente a la del Señor. Frente a un hecho, frente a una situación, tienen una visión distinta que la que tenía el Señor. En tiempos del Señor Jesucristo, los líderes religiosos miraban a las multitudes de manera completamente diferente a cómo las miraba Cristo. Los religiosos eran indiferentes a las necesidades de las personas. Por ejemplo, a las necesidades de los leprosos, de las prostitutas, de los paralíticos, de los cobradores de impuestos. Veían a esas personas como que eran personas sin valor, como personas que eran de un estatus menor, personas de segunda categoría, prácticamente como estorbos en la sociedad. Lo veían como pecadores, merecedores únicamente del juicio de Dios. Las veían como paja que no servía para nada más que para ser quemada o simplemente ignoradas. Y hoy en día
Así están aquellos que dicen llamarse cristianos. Los cristianos de hoy solo se están preocupando por ellos mismos muchas veces. No estoy hablando de todos, por supuesto que no. Pero me temo que como iglesia nos estamos olvidando que alrededor nuestro hay millones de personas que necesitan el mensaje de Jesucristo. Necesitan la buena nueva de salvación. Necesitan escuchar que hay vida en Cristo Jesús, que hay solución para sus almas. Importante es que como discípulos de Cristo entendamos y podamos concientizarnos con el hecho de que la mies es mucha. Aquí en el mundo entero hay muchas personas, millones, billones, que nunca han oído o nunca le ha llegado el mensaje del amor divino. No saben que Dios les ama inmensamente, y todo porque como cristianos hemos probablemente priorizado otras cosas y hemos dejado de predicar y testificar de Cristo. En San Juan 4:35 Jesús le dice a sus discípulos: alzad los ojos y ved los campos blancos, dispuestos a ser segados. Una mirada al mundo descubre enseguida la inmensidad de personas a los que está destinada la iglesia a llevarle el evangelio y la salvación por Cristo. Gente que inconscientemente está esperando que alguien le dé testimonio de Jesucristo. Ese alzad los ojos, mirad los campos blancos, no es nada más que la actitud que debe asumir la iglesia el día de hoy. La iglesia ha caminado demasiado tiempo con la vista puesta sobre ella misma y no sobre aquellos que necesitan de Dios. Su ministerio la ha enfocado hacia adentro, pero no hacia afuera. Así que Jesús dice hoy, y le dice a usted, estimado oyente: alza tus ojos, levanta la mirada y mira que los campos están blancos, están maduros, están listos para ser cosechados. No debemos ser exhaustivos sembradores para saber cuando una siembra ya está lista para ser cosechada. En cierta ocasión iba con mi esposa en un camino rural y de pronto vimos un campo de trigo, hectáreas de trigo. Ya no estaba verde, estaba blanco. Ese blanco amarillento propio del trigo, ustedes saben. Yo detuve el vehículo para bajarme y tomarle una fotografía, sobrecogido porque mientras miraba ese campo, recordé estas palabras de Jesús: los campos están blancos para la cosecha. Permítame una pregunta. Cuando usted va al centro de la ciudad y ve grandes cantidades de gente yendo y viniendo en todas direcciones, ¿qué ve usted espiritualmente hablando? ¿Sabe lo que hacía Jesús cuando veía las multitudes? Dice Mateo 9:36 que Jesús se compadecía. Su corazón se lamentaba. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y es por eso que Él dice: la mies, la cosecha es mucha. Esa es una cara de la gran comisión. La gente que necesita de Dios en el mundo es demasiada. Multitudes, billones de personas alrededor del mundo. La otra cara de la gran comisión, según el verso de Lucas 10:2, es que los obreros son pocos. Estas son las dos caras de la misión, las dos caras de la gran comisión. La mies es mucha, los obreros son pocos. Hay carencia de obreros, de personas realmente consagradas a Cristo y a su causa. Y todo esto repercute en el grado de evangelización de la sociedad, de las familias, de los jóvenes, de los niños y del mundo entero. Una siembra que no es cosechada se pierde. Este solo pensamiento debería conmovernos. Si faltan obreros, la cosecha se va a perder.
¿No le parece alarmante que una cosecha se pierda por falta de obreros? ¿Cuántas personas parten a la eternidad sin haber escuchado una sola vez el mensaje de Jesucristo? ¿Cuántos pasarán a la eternidad solo este día sin Cristo en sus corazones? ¿De verdad eso no le conmueve? ¿Qué estamos haciendo en medio de este campo maduro? ¿Ha escuchado alguna vez el mensaje de la atalaya allí en el libro de Ezequiel? Es tremendo. Y está 2 veces en el libro de Ezequiel. En el capítulo 3 y en el capítulo 33. 2 veces, por si a alguien se le olvida. Oswald Jeffrey Smith solía decir que cada cristiano debería leer este pasaje de rodillas delante de Dios. ¿Sabe lo que dice este pasaje? Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su alma. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de manos del atalaya. Trigo que no es cosechado se pierde, se pudre. Alma que no es salvada se va a condenación eterna. Pero dice el Señor: a ti te he puesto por atalaya. Un atalaya era un soldado que hacía guardia. Cada vez que veía venir el peligro, hacía tocar la trompeta, el cuerno de carnero aquel tiempo. Y cuando sonaba el cuerno de carnero, entonces la gente se apercibía, como cuando se toca la sirena el día de hoy. Si alguien no se apercibía, aún escuchando el sonido, y moría, el atalaya de todos modos libraba su responsabilidad porque él había hecho sonar la trompeta. Pero si venía el peligro y el atalaya no tocaba la trompeta y la persona moría por negligencia de aquel, entonces la sangre de esa persona le era demandada. Era culpable de esa muerte. Quiere decir que hay una alta responsabilidad sobre nuestros hombros. Cada vez que nosotros callamos, cada vez que nos negamos a contribuir en pro de la evangelización, estamos permitiendo que una persona incrédula siga su rumbo hacia el infierno mismo. Y créame que me gustaría mucho poder aligerar este mensaje, pero no logro interpretarlo de otro modo. En los días de Ezequiel, el atalaya era culpable de la sangre si no advertía a la gente que venía peligro. Si el mensajero no advertía al impío, Dios demandaba su sangre de manos del atalaya. Y yo pregunto, ¿de verdad se aplica esto a la iglesia el día de hoy? Juzgue usted. El Señor no espera que la iglesia se mueva por temor, sino por gratitud a Él primordialmente. Pero la comisión está clara. Claramente la encontramos en la Escritura. El Señor dijo con toda claridad: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y leo esto y no veo una sugerencia de parte del Señor a los suyos. Lo que veo aquí es un mandato, un solemne mandato, porque está en juego la vida de las personas. Ser indiferente a las necesidades espirituales de nuestro prójimo y dejar de decirle la historia del Evangelio es una cosa seria. En la Biblia no está muy claro hasta qué punto Dios iría al exigir la sangre de una persona perdida en nuestras manos. Pero me parece que no deberíamos desear esta experiencia sobre nuestros hombros. No dejemos que se pierda la cosecha. Con tono lastimero el profeta Jeremías
Dice en el capítulo 8, verso 20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. En otras palabras, perdimos la oportunidad. Dejamos que pasara el tiempo, que pasara la cosecha, que terminara el verano sin haber hecho lo que nos correspondía hacer. La iglesia debe despertar a esto. No es una nimiedad, no es algo que una iglesia debiera pasar por alto. No es juntar a la congregación y preguntarle, bueno, hermanos, ¿nos involucramos o no nos involucramos? Esta es una tarea solemne, es una ordenanza divina, hay que tomar conciencia. Creo que estamos dejando que el verano espiritual se nos vaya. Hay muy pocos cristianos que vibran con la evangelización. ¿A cuántos le ha compartido el mensaje de Cristo en lo que va corrido del año? ¿A cuántos está discipulando, le está guiando en la fe? ¿A cuántos siquiera ha invitado a un culto de su iglesia? ¿Está orando usted por los perdidos? ¿Está contribuyendo financieramente con la evangelización del mundo? En otras palabras, ¿cómo calificaría su nivel de compromiso con el evangelismo mundial? La mies es mucha, no es poca, pero podemos empezar por algo. Es decir, si realmente me interesa, puedo empezar por algo. Quizá mi iglesia, por decirlo de alguna manera, no es una iglesia misionera, pero esa no es excusa para que yo me limite. Si Dios me ha hablado, debo hacer algo al respecto. Quizás hasta sea el movilizador que Dios quiere usar para involucrar a mi iglesia. Hay un mundo que se pierde, estimados, y la iglesia es la llamada por Dios para predicarle la salvación en Cristo. Pablo en Romanos capítulo 10 hace 4 preguntas, los denominados 4 comos del trabajo misionero. Son preguntas dignas de ser consideradas de un modo reflexivo. En el verso 13 hace una declaración simplemente maravillosa. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y luego en el verso 14 nos encontramos con el primer cómo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Para invocar a Cristo hay que creer primero. Debe haber un acto de fe. Por tanto, la respuesta a esa pregunta es que no se puede invocar a Cristo si no se cree en Él. Segundo, ¿cómo? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Para invocar a Cristo y en consecuencia ser salvo, debe escuchar primeramente acerca de Cristo. ¿Podrá alguien creer en alguien de quien nunca ha escuchado? Es prácticamente imposible. Tercer, ¿cómo? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Debe haber alguien que le presente a Cristo. Cada persona debe ser conducida a Cristo por otra persona. Ese es el plan de Dios. Pero tenemos un cuarto cómo, allí en el verso 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Enviados por quién? Por Dios. Ciertamente Dios es el que envía, pero la iglesia es la agencia de Dios en el mundo. Quiere decir que también la iglesia debe estar involucrada en el enviar. La iglesia es la encargada de ordenar gente para varios tipos de ministerio y proveerles de los recursos para que vaya, y por cierto que Dios se implica activamente en todo esto. Pero debe haber un envío. Así como cuando la iglesia de Antioquía envió a Pablo y a Bernabé para su primer viaje misionero. Yo sé que muchas iglesias no pueden enviar misioneros porque entre ellos se miran y no ven a quién encomendarle la tarea. Quizás porque tampoco se ha sido demasiado enfático al respecto. Pero ¿sabe? Podemos apoyar a misioneros de otras iglesias, de otras agencias misioneras. ¿Por qué no apoyar a esas personas, a esos hermanos nuestros, para que ese envío continúe dinámicamente? Dice el pasaje de Romanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Para Dios los pies que van son hermosos. Es una forma de decir, alegras mi corazón con tu disposición, con tu obediencia. Recuerdo hace años atrás, aún yo estaba en el seminario,
Me correspondió junto a un compañero ir a una comunidad pehuenche en pleno invierno, Cordillera Nevada. Debíamos caminar cerro arriba, un largo trecho, 2 horas, para visitar a unos hermanos que vivían allí. Aparte del barro, nuestros pies se entumieron. Cuando llegamos a ese lugar, los hermanos muy amablemente nos permitieron quitarnos los zapatos y calentar nuestros pies a orillas de un brasero. Y yo miraba mis pies, miraba los pies de mi compañero, entumidos al lado de esas brasas, y el Señor me hacía recordar este pasaje. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero claramente esto tiene que ver con la labor de ir, de no quedarnos quietos, sino de estar dispuestos. ¿Cómo creerán todos esos millones y millones de personas si no han oído el Evangelio? Pienso en esto y mi espíritu se conmueve dentro de mí. ¿Cómo van a oír de Cristo si no hay obreros que los evangelicen? ¿Cómo conocerán el amor de Dios si no hay testigos del Evangelio? Si no hay obreros que pongan su vida a disposición del reino. Esta es la otra cara de la gran comisión, la escasez de obreros. Necesitamos más obreros que evangelicen, que prediquen la palabra, que lleven el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. El desafío de hoy es que todos nos constituyamos en obreros fieles de Cristo. Hay mucha mies, demasiada mies que necesita ser segada, que necesita ser levantada de los campos. La segunda apreciación que vemos en este versículo de Lucas 10:2 es el papel de la oración y el envío de obreros. Dice Jesús: rogad al Señor de la mies. Para recoger la cosecha no es a los hombres a quienes tenemos que dirigirnos primeramente, sino a Dios. Rogad al Señor de la mies. Es decir, que Él es nuestra necesidad primordial. ¿Por qué debemos de rogar a Él? Sencillamente porque Él es quien está al frente de esta misión. Estimada Iglesia de Dios, estimados hermanos, la oración juega un papel determinante en el levantamiento de obreros que vayan a cosechar. La oración en toda la historia bíblica ha sido fundamental para cumplir los propósitos de Dios. Las grandes hazañas, milagros maravillosos, señales siempre tuvieron como antecedente la oración. La oración es el medio de Dios para que todo bien de Dios fluya hacia el hombre. La oración hace cambiar de parecer a Dios. Si no, recuerde a Abraham cuando oró por Sodoma y Gomorra, una ciudad malvada. La oración de una iglesia salvó a Pedro de la ejecución que Herodes había planificado para él. Es por eso que necesitamos rogar al Señor de la mies. Dado que la tarea es abrumadora, son muchos los que andan sin Dios, sin consuelo y sin esperanza. Necesitamos clamar al Señor de la mies. Nuestra motivación para orar debe ser la gran cosecha de almas que deben ser alcanzadas con el Evangelio. Literalmente hay muchas personas que están ya listas para recibir a Jesús como Señor. Personas que desean propósito en sus vidas, que desean sentido y significado. Pero para ello debemos rogar al Señor de la mies que envía a alguien para que les hable del amor de Dios. ¿Y qué es rogar? Rogar es insistir, desear, anhelar con súplica. Aquí el Señor nos insta a que oremos para que envíe obreros para su mies. Los obreros que hacen la obra de Dios son escogidos y llamados por Él, pero para ello debemos de rogar al Señor que les envíe. Algunos dirán: yo no estoy capacitado para ser un obrero de Dios que vaya a su mies, porque soy pobre, porque no soy preparado, porque mi trabajo me lo impide, porque estoy enfermo, porque tengo mucha edad. Pues fíjese que precisamente esa fue la gente que Dios usó para alcanzar a otros con el Evangelio. Por ejemplo, Pablo en un momento de su vida llegó a ser tan pobre
que muchas veces padecía de hambre y carencia de lo necesario para vivir. Pero predicó el Evangelio desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico. Estimados hermanos, ni la ignorancia o preparación secular es una excusa. Algunos de los 12 apóstoles eran hombres sin letras, pero Dios los usó en la evangelización. Aquellos que tienen un trabajo secular dicen: yo no puedo ser un obrero de Dios por mi trabajo, pues Dios usó a un esclavo llamado Onésimo para alcanzar a otros allí. Quizá otros ponen como pretexto la enfermedad que padecen para no salir a evangelizar, sin saber que Dios usó a uno de los grandes hombres que menciona la Biblia, como Timoteo, quien sufría de frecuentes achaques. Cada uno puede ser útil a su prójimo. Si quiere hacerlo de verdad, va a poder. Las excusas frente a Dios terminan sobrando, estimado. Al terminar, solo diré lo que sigue. Muchos se están yendo al infierno hoy día mismo porque hace falta obreros. Por lo tanto, debemos de orar y debemos estar dispuestos a cumplir con la misión encomendada. La pregunta que le dejo es: ¿lo hará usted? ¿Se involucrará usted en esto? ¿O será un sermón más que va a ir apilando en su vida? Que Dios le bendiga.